No soy magnate ni quiero riqueza material para mi vida. Mansiones, aviones privados, lingotes de oro y miles de millones de dólares. Mientras conducía a un país a la ruina y la pobreza, Nicolás Maduro amasaba una fortuna astronómica. Maduro amasó una fortuna estimada en los 3.800 millones de dólares. Estados Unidos le incautó a Nicolás Maduro toda una lista de bienes valorizados en más de 700 millones de dólares. La lista incluye una mansión en República Dominicana. Uy, en esta habitación hay disparos. Estamos dentro de una de las mansiones de lujo que le incautaron al dictador de Venezuela, que ya se encuentra preso en los Estados Unidos, a Nicolás Maduro. Esta mansión se encuentra en Punta Cana, en la República Dominicana, una mansión valorada en millones de dólares frente al mar, en una zona exclusiva de Punta Cana. Si ya Punta Cana es top, esta es la zona más top de Punta Cana. Es una zona llamada Cap Cana. Hoy vamos a explorar lo que queda de esta villa con 9 dormitorios donde aún se encuentran ciertos objetos, ciertas cosas de Nicolás Maduro y de las personas que lo acompañaban a pasar sus vacaciones en estas propiedades en la República Dominicana. Entrada majestuosa. Todo esto eran como lagunitas, como piscinas con agua, incluso por allá al frente hasta el centro de la casa. Esta propiedad está en un terreno de 6.000 metros cuadrados frente al mar. En Cap Cana hay 3.000 metros cuadrados de construcción en esta villa. Se estima que hay unas 9 habitaciones con baño propio cada una, varias cocinas para tener chef, personal de mantenimiento y además personal de seguridad que tenía 24/7 el perro aquí cuidándolo. Se dice que era seguridad cubana, de la inteligencia cubana. Esta propiedad tenía un valor aproximado de 18 millones de dólares. Y es que vean, caminar por aquí es como caminar por un hotel. Hay villa tras villa tras villa. Cada cuarto es como una casa completa. Y el dictador vendía el discurso de que él no tenía posesiones, de que él no tenía propiedades, ni autos, ni bienes, ni dinero. Algo que vamos a ver más adelante. Todo se encuentra totalmente destrozado y revolcado. Se nota que vinieron aquí a buscar algo. Vean los sillones, por ejemplo, todos tienen huecos. El suelo cubierto de plumas, hasta las almohadas destrozaron para ver si tenían algo dentro, almohadas de plumas. Vean como todo está cortado. Donde estaban aquí buscando, no sé si dinero, joyas, papeles, cosas que pudieran tener ocultas. Aquí todas las gavetas están abiertas, todo lo revolcaron. Esto es una locura. Cada cuarto tiene su propio baño y está hecho en mármol. Esto es mármol italiano, finísimo. Y vean todas las gavetas. Aquí no puede entrar cualquier persona. Esto es demasiado exclusivo, demasiado cerrado. Entonces, sabemos que todo esto que está destrozado, los cielos rasos, fueron los militares o las autoridades buscando cosas. Vean, hasta escaleras pusieron para ir a buscar lo que había aquí arriba. Las tinas, amigos, esto es demasiado lujo. Yo en mi vida he estado en una villa como esta. ¿Qué diablos hace una hélice de barco aquí? Y es una hélice real. Además estoy viendo que aún hay cosas de valor aquí, porque como no puede entrar cualquier persona, como es un lugar tan exclusivo, tan cerrado, no pueden vandalizarlo, así como que lleguen a llevarse todos los muebles y las cosas que hay en la casa. Entonces vean que aún se encuentran los sistemas de red. Hay todo un sistema de red en la casa donde están todos los cables, los racks y las piezas donde va conectado todo el sistema. Esta es una de las cocinas. No sé cuántas cocinas tenía esta casa. Y vean que aún se encuentran los equipos. Aquí están las refrigeradoras empotradas, refrigeradoras que probablemente funcionan. Me da miedo dejar huellas aquí en alguna parte y que me vinculen con esos perros. Vean los muebles, están como nuevos. Vean aquí en la cocina, revolcaron todo. Está toda la isla de la cocina, se encuentra el extractor,
en acero inoxidable oxidado. Eso nunca lo había visto. Aquí lo que parece el lavaplatos, la pila, la cocina sí, al parecer algo pequeño, sí hecho alas. Maduro vendía un discurso relacionado con su socialismo, el socialismo que él vendía, de que él no tenía posesiones, que él no tenía carros, ni bienes, ni joyas, ni dinero, ni nada de lo que se le acusaba. No soy ni quiero ser magnate multimillonario. Sin embargo, la forma en la que las autoridades llegan a saber que una propiedad o que un bien es de Maduro no es porque Maduro lo compre y esté firmado propiedad a nombre de Maduro, sino porque estos personajes que hay alrededor de todo el mundo tienen testaferros. Son personas en otros países de mucha confianza a quienes les confían todas esas propiedades, todos esos bienes. Entonces, a través de seguir la cadena de cómo se va moviendo el dinero y de los círculos cercanos que tenía Maduro, es como se enteran qué bienes pertenecían al dictador, como fue el caso del avión privado que decomisaron aquí en la República Dominicana también de Maduro, un avión privado, un jet privado de millones de dólares, que obviamente no estaba a nombre de Maduro, estaba a nombre como de petroleras venezolanas, pero quien lo utilizaba para moverse y para ir a todo lado era él. Quien venía a esta casa a divertirse y a pasar sus vacaciones era él y su círculo cercano. Así es como van conectando, según lo que leí, todas las propiedades y todos los bienes a los diferentes narcotraficantes, dictadores y personas que lavan dinero y que obtienen dinero ilícito y lo gastan internacionalmente, como en el jet privado o en una villa de 18 millones de dólares como esta. A Maduro le incautaron bienes estimados en 700 millones de dólares en Florida, en República Dominicana, en jets, y ni me imagino en los artículos que encontraron en esas propiedades. Porque si simplemente lo que estamos viendo es impresionante, imagínense las joyas que habían aquí, el arte, cosas que ni nos imaginamos, porque eso no se revela con claridad lo que se encuentran. Esta es la humilde piscina de la propiedad, una piscina tipo infinito. Me imagino que todo eso le dan mantenimiento para tener la vista directo al mar de Capcana, al mar azul. También tiene jacuzzi por aquí, todo esto era en madera. Debió ser una cosa impresionante. Y el mardito con su madre vendiendo que no tenía nada. Tengo una sola cuenta donde me depositan mi sueldito de presidente, que no le veo la cara. Yo gano 2 petros. No puede ser, hay una villa con elevador privado en esta propiedad. ¿Será esta la villa principal en la que dormía Maduro cuando venía de vacaciones? Vamos a subir a ver todas las gradas, todo está hecho con piedra, con materiales muy finos, con madera. Vean, aquí había algo de vidrio porque está todo quebrado. Hay que tener muchísimo cuidado nada más entrar. El elevador daba directamente a la entrada de esta villa y sí tiene que ser la principal porque está frente al mar. Vean los baños. Qué locura que no hay ni un solo espacio en toda la casa en donde no haya un hueco en el cielo raso. Esto era un walk-in closet. Todas las joyas, todo el efectivo, todo lo que hubiera de valor, según lo que entiendo, lo incautaron, se lo llevaron, porque todo eso fue vinculado con tráfico de lavado de dinero, con dinero ilícito, con el narcotráfico del que se acusa a Maduro en Venezuela. Al parecer, alguien se estaba comiendo una hamburguesa cuando allanaron este lugar. Aquí tenía que estar la cama y esta villa tiene vista al mar. Es una de las principales. Estoy viendo que había un bebé cuando llegaron aquí, porque aquí está el encierro, y también había arte. Es probable que hubieran cuadros muy caros en esta casa y se lo llevaron. Vean que está el cuadro, está el armazón nada más, pero no está la pintura. Esto de aquí es un maletín de joyas, o era un maletín de joyas, está totalmente destrozado. Vean las divisiones, es acolchadito para joyas y se las llevaron todas. Para ellos llegar a esta mansión de lujo era sumamente sencillo porque a 20 minutos de aquí se encuentra un aeropuerto exclusivo de Capcana. Y además aquí hay helipuertos, entonces podían llegar directamente sin que casi nadie se enterara. Amigos, cada cuarto en realidad es una villa privada aparte, separada del resto del complejo. Vean este baño, cada baño es más impresionante que el otro. Igualmente todo en mármol, con tina, ducha, con su respectivo walk-in closet donde van las prendas, las joyas y todo lo que vestían. Como dicen los venezolanos, el de su madre diciendo que no tenía nada. Y vean, en esta ventana hay disparos. ¿Será que tuvieron que entrar disparando
que aquí dormía la seguridad de Maduro. Vean los colchones, todo roto, buscando cosas. Otro baño impresionante. Esta es la parte central de la casa. Quién sabe si por aquí había un spa o una mesa grande donde se podían reunir todas las villas a comer juntas. Pero aquí se encuentran algunas piezas que quizás no se llevaron porque están muy altas. Unas hélices que se ven muy pesadas. Por allá hay un cuadro también como abstracto. Me da miedo esas piezas que están arriba de nosotros, como unas vigas que se puedan caer de lo viejo que debe estar esto. Y me siento un poco extraño, la verdad, husmeando por aquí. Pero es bien interesante. Cuéntenme a ustedes qué les parece. Pero es bien interesante pensar en todo lo que pudo pasar, todos los escenarios que se pudieron vivir aquí. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba este video explorando la mansión que le allanaron y que le quitaron al dictador, a Nicolás Maduro y a su círculo. Cuéntenme ustedes qué les pareció este lugar, esta historia, estas incautaciones que realizaron. Qué triste saber todo lo que aún se vive en Venezuela y ese perro haciendo estas cosas con el dinero del pueblo. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó. Cuéntenme si les gusta este tipo de videos explorando lugares raros, lugares con historias como esta. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy entró a la zona más exclusiva de Punta Cana.